Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Si eres nuevo por aquí, déjame darte una calurosa bienvenida. Me llamo tu nombre o el nombre del canal, y aquí hablamos de todo un poco, desde tendencias de belleza y moda hasta viajes, recetas deliciosas y por supuesto chismecitos de famosos. Así que si te gusta todo esto, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. No te arrepentirás. Y hablando de chismes, hoy tenemos uno jugosísimo, de esos que nos encantan. Prepárense su cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos robó el corazón con su química explosiva en Erkenci. ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Bueno, pues hoy vamos a especular, a soñar y a analizar. ¿Can Yaman realmente decoró la casa de Demet? ¿Qué opina ella de todo esto? ¿Será que hay reconciliación a la vista? Vamos a sumergirnos en este mar de rumores y a ver qué encontramos. Antes de empezar, quiero recordarles que todo lo que vamos a hablar hoy son especulaciones basadas en información que hemos encontrado en Internet, en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Nada de esto está 100% confirmado, así que tomémoslo con pinzas y disfrutemos del chisme con responsabilidad. Y ahora sí, empecemos. La historia de Can y Demet es una de esas que nos enganchan desde el principio. Dos actores jóvenes, guapos, talentosos y con una química que traspasaba la pantalla. Erkenci fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo, y la pareja se convirtió en un fenómeno global. Todos queríamos que su amor traspasara la pantalla, y durante un tiempo parecía que así era. Se les veía juntos fuera del set, compartían momentos especiales y las redes sociales ardían con cada foto y cada comentario. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre son como las vemos. De repente empezaron a surgir rumores de problemas entre ellos. Que si celos, que si diferencias de opinión, que si agendas muy ocupadas. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó, pero lo cierto es que su relación terminó, dejando a miles de fans con el corazón roto. Y desde entonces cada uno ha seguido su camino, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático. ¿Pero por qué estamos hablando de esto hoy? Pues resulta que recientemente han surgido algunos rumores que apuntan a una posible reconciliación, o al menos, a un acercamiento entre Can y Demet. Y uno de los rumores más fuertes es que Can Yaman, después de haber recorrido el mundo y de haber estado trabajando en diferentes proyectos, habría regresado a Turquía y habría decidido, como un gesto romántico y significativo, decorar la nueva casa de Demet. Imagínense. La idea es que Can, con su buen gusto y conociendo los gustos de Demet, habría transformado su nuevo hogar en un espacio acogedor, lleno de detalles especiales y con un toque personal que reflejara la esencia de ambos. Según algunas fuentes, habría elegido muebles elegantes pero cómodos, colores cálidos y relajantes, y habría añadido toques artísticos que reflejaran la personalidad creativa de Demet. Incluso se dice que habría creado un rincón especial dedicado a sus recuerdos juntos, con fotos, cartas y otros objetos que simbolizaran su historia de amor. ¡Ay, qué romántico! Ahora bien, ¿qué tan cierto es todo esto? Pues la verdad es que no hay pruebas contundentes que lo confirmen. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones al respecto, y las fotos que circulan en redes sociales son más bien especulaciones y montajes. Sin embargo, la idea de que Can haya decorado la casa de Demet ha generado una gran expectación entre los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿qué opina Demet de todo esto? Pues como les decía, ella no ha hecho ninguna declaración oficial, pero según algunos allegados, estaría sorprendida y conmovida por el gesto de Can. Al parecer, Demet siempre ha guardado un buen recuerdo de su relación con él, y aunque en su momento las cosas no funcionaron, nunca ha dejado de sentir un cariño especial por Can. Se dice que Demet habría recibido a Can en su casa y que habría quedado encantada con la decoración. Que le habría gustado especialmente el rincón de los recuerdos, y que habría revivido momentos muy especiales junto a él. Incluso se rumorea que habrían tenido una conversación sincera y abierta, en la que habrían aclarado algunos malentendidos del pasado y habrían dejado la puerta abierta a una posible reconciliación. Pero insisto, todo esto son rumores y especulaciones.
No hay nada confirmado, y es posible que toda esta historia sea solo un invento de los fans o de algún medio de comunicación que busca generar polémica. Sin embargo, la idea de que Khan y Demet puedan estar dándose una segunda oportunidad es muy atractiva, y no podemos evitar fantasear con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Además, si lo analizamos fríamente, no sería tan descabellado. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen una gran química. Han aprendido mucho de sus experiencias pasadas y podrían estar en un momento de sus vidas en el que estén más dispuestos a comprometerse y a luchar por una relación. Y quién sabe, tal vez el gesto de Khan de decorar la casa de Demet haya sido el catalizador que necesitaban para darse cuenta de que todavía hay algo especial entre ellos. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que Demet está actualmente casada. Se casó en agosto de 2022 con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un evento espectacular, lleno de glamour y rodeado de amigos y familiares. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y que estaba lista para empezar una nueva etapa en su vida. Sin embargo, en abril de 2023, después de apenas 8 meses de matrimonio, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja muy enamorada. Los motivos del divorcio nunca se hicieron públicos, pero se rumorea que hubo problemas de comunicación y diferencias irreconciliables. Lo cierto es que Demet y Oğuzhan decidieron tomar caminos separados y rehacer sus vidas. Y es precisamente en este contexto en el que surge el rumor de que Can Yaman podría estar intentando reconquistar a Demet. Si bien Demet está divorciada, también es importante considerar que el divorcio pudo haber sido un evento doloroso y traumático para ella. Es posible que necesite tiempo para sanar y para reconstruir su vida antes de estar lista para empezar una nueva relación. Por lo tanto, aunque la idea de que Can la esté cortejando pueda ser emocionante, también es importante ser cautelosos y respetar los tiempos de Demet. Y ahora, volviendo al tema de la decoración de la casa. Imaginemos por un momento que todo esto es cierto. ¿Qué tipo de decoración habría elegido Can para la casa de Demet? Yo me lo imagino creando un ambiente cálido y acogedor, con colores neutros y toques de color en los detalles. Un espacio que invite a la relajación y a la desconexión, pero que también tenga elementos que reflejen la personalidad creativa de Demet. Me imagino un salón con un sofá grande y cómodo, lleno de cojines de diferentes texturas y colores. Una alfombra suave y mullida, perfecta para caminar descalzo. Una chimenea que cree un ambiente cálido y romántico. Y por supuesto, una gran televisión para disfrutar de películas y series juntos. En cuanto a la cocina, me la imagino moderna y funcional, con electrodomésticos de última generación y una isla central que sirva como punto de encuentro. Una despensa bien organizada y llena de ingredientes frescos y deliciosos. Y una mesa de comedor amplia y luminosa, perfecta para disfrutar de cenas íntimas o de reuniones con amigos y familiares. Y el dormitorio, ¡ay, el dormitorio! Me lo imagino como un santuario de paz y tranquilidad. Una cama grande y cómoda, con sábanas de algodón egipcio y almohadas suaves y mullidas. Una iluminación tenue y relajante con lámparas de noche que creen un ambiente íntimo y romántico. Y por supuesto, un vestidor amplio y bien organizado, con espacio para todos los zapatos, bolsos y ropa de Demet. En definitiva, me imagino una casa que refleje la personalidad de Demet, pero que también tenga toques que recuerden su historia con Can. Un espacio donde puedan sentirse cómodos, felices y amados. Un hogar donde puedan construir un futuro juntos. Pero como les decía, todo esto son solo especulaciones y fantasías. La realidad es que no sabemos qué está pasando realmente entre Can y Demet. Solo ellos saben la verdad, y solo ellos pueden decidir si quieren darse una segunda oportunidad. Lo único que podemos hacer nosotros como fans es esperar y desearles lo mejor. Y hablando de desearles lo mejor, creo que es importante recordar que independientemente de lo que pase entre Can y Demet, ambos son personas con sentimientos y merecen respeto y consideración. No debemos presionarlos ni juzgarlos, sino simplemente apoyarlos en sus decisiones y desearles la felicidad. Además, es importante recordar que su vida privada es asunto suyo, y que no tenemos derecho a invadirla ni a criticarla. Debemos respetar su intimidad y permitirles que vivan sus vidas como mejor les parezca. Y sobre todo, debemos evitar caer en rumores y especulaciones infundadas que puedan dañar su imagen y su reputación. En definitiva, creo que debemos tomar esta historia con calma y disfrutar del chisme con responsabilidad.
No debemos dejar que la fantasía nos ciegue la realidad, ni debemos olvidar que Khan y Demet son personas reales con sentimientos reales. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa, y desearles lo mejor en sus vidas. Y ahora, antes de terminar el vídeo, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. También quiero aprovechar para recordarles que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Menciona tus redes sociales, y ahí comparto contenido exclusivo, adelantos de mis vídeos y muchas cosas más. Así que no se lo pierdan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver mi vídeo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Ustedes son lo más importante para mí, y me encanta poder compartir mis vídeos con ustedes. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores sobre la posible reconciliación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, centrándonos en la supuesta decoración de la casa de Demet por parte de Khan. Hemos analizado la historia de su relación, los motivos de su separación y el contexto actual de sus vidas. Hemos especulado sobre los posibles sentimientos de Demet y sobre el tipo de decoración que Khan podría haber elegido para su casa. Y hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y de tomar esta historia con responsabilidad. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de estos temas con ustedes y compartir mis opiniones. Recuerden que todo lo que hemos dicho hoy son solo especulaciones, y que la verdad solo la saben Khan y Demet. Pero eso no nos impide fantasear y soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son los mejores, y me inspiran a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, y díganme qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. Estoy abierto a sugerencias. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se arrepentirán. Un abrazo gigante para todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Chao.